Hola, me llamo Odeline. La noche en que mi esposo y su familia me arrastraron afuera, en plena tormenta de nieve, yo todavía me estaba recuperando del accidente que me dejó en silla de ruedas. Él me miró directo a los ojos y me dijo, ahora solo eres un estorbo. Y cuando mi niña se arrodilló, suplicando que no nos hicieran eso, la empujaron al suelo y nos llamaron ratas asquerosas. Pero lo que ellos no sabían era que yo acababa de heredar $11 millones. Lo que pasó después los hizo caer de rodillas, gritando. Antes de seguir, dime, ¿a qué hora me estás escuchando y desde dónde? Déjalo en los comentarios, porque quiero saberlo. Esta historia podría pasarle a cualquiera. Afuera, el viento golpeaba con fuerza las ventanas, haciendo crujir los viejos marcos de madera de la casa. La nieve caía tan densa que apenas podía ver más allá del porche. Era ese tipo de tormenta que hacía sentir que el mundo entero se estaba cerrando sobre ti. Y por dentro, yo me sentía igual. Me acomodé en mi silla de ruedas, el dolor en mis piernas recordándome el accidente que me había dejado así. Apenas unas semanas atrás todavía caminaba, llevaba a Mercy a su clase de piano, planeaba nuestra cena de Navidad. Ahora, ni siquiera podía llegar a la cocina sin que alguien me ayudara. Me repetía que Darien, mi esposo, iba a estar a mi lado. Eso fue lo que nos prometimos, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Pero la forma en que me miró esa noche me dejó claro que algo había cambiado. Sus ojos ya no tenían cariño. Eran fríos, calculadores, como si ya no fuera su esposa, sino un peso muerto que tenía que cargar. Mercy estaba coloreando en la mesa de centro, tarareando bajito, tratando de fingir que todo estaba bien. Solo tenía 10 años, pero se daba cuenta de todo. Levantó la mirada cuando Darien entró a la sala, con su madre Irene pegada a él como una sombra. El abrigo de Irene todavía traía nieve encima, y sus labios apretados mostraban que hasta el aire de la casa le molestaba. Odeline, dijo Darien, con una voz tan filosa que cortaba. Tenemos que hablar. Sentí como el pecho se me apretaba. ¿De qué?, pregunté. De esto. Movió la mano hacia mí, hacia la silla, hacia mis piernas, hacia todo mi ser. Ya no puedo más. Eres solo un peso muerto. Sus palabras me golpearon más fuerte que el choque que me quebró la espalda. Por un instante, la tormenta de afuera no era nada comparada con la que se desató dentro de mí. Los oídos me zumbaban. El aire se me atoró en el pecho. Mercy se quedó helada, el crayón resbalando de sus dedos. Papá, no digas eso, corrió hacia mí, aferrando mi mano con tanta fuerza que dolía. Ella sigue siendo mamá. Ella sigue siendo todo. Darien ni se inmutó. El rostro de Irene se torció entre lástima y desprecio. Mercy dijo con frialdad, tienes que aprender la verdad. Tu madre ya no sirve para nada. Ni siquiera puede cuidarse sola. Tragué saliva, tratando de que no se me quebrara la voz. Podré estar en esta silla, pero no soy inútil. Sigo siendo la misma mujer que... Ya basta, me cortó Darien. Ya no puedes mantenernos. Ya no puedes proveer. No podemos seguir cargando contigo. Mercy se dejó caer de rodillas sobre la alfombra, las lágrimas rodándole por las mejillas. Por favor, papá, no hagas esto. Por favor, abuela. No nos saquen de aquí. Por un momento creí que tal vez, solo tal vez, el corazón de Darien se quebraría. Pero Irene avanzó y empujó a Mercy con tanta fuerza que la tiró al suelo. Levántate, malditas ratas, escupió. Fuera ya. El mundo se volvió borroso. No podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. No puede ser que hablen en serio, susurré, con la voz temblorosa. Pero Darien ya estaba abriendo la puerta de un jalón. El viento rugió hacia adentro, lanzando nieve sobre el piso. Sin pensarlo 2 veces, tomó el respaldo de mi silla y empujó. Las ruedas se atoraron en el marco, sacudiéndome hacia adelante. Me aferré al brazo de Mercy mientras ella se levantaba a toda prisa, su cuerpecito resistiendo contra el frío. Papá, ya, gritó. Detente. Pero él no se detuvo. Empujó más fuerte y, de pronto, ya estábamos afuera, la ventisca azotándonos como un muro.
La puerta se cerró detrás con un golpe seco, hueco, definitivo. Los copos de nieve me cortaban la cara, como agujas heladas clavándose en mi piel. Mercy se apretaba contra mí, temblando tanto que los dientes le castañeaban. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por darme cuenta de que de verdad nos habían desechado. La abracé fuerte, envolviendo su cuerpecito tembloroso entre mis brazos. Vamos a estar bien, le susurré al oído, hundida en su cabello, aunque por dentro dudaba de cada palabra. La tormenta se tragó mi voz, pero aún así la obligué a salir, porque ella necesitaba escucharlo, aunque yo todavía no lo creyera. La mañana después de la tormenta fue como despertar en otro mundo. La ventisca por fin se había calmado, dejando todo cubierto por un manto grueso de nieve. El silencio era casi insoportable, roto solo por la respiración suave de Mercy a mi lado. Pasamos la noche abrazadas bajo una cobija, en un catre prestado por el señor Harris, el vecino que nos recogió cuando nos vio luchando contra la nieve. Mi cuerpo dolía por el frío y por la mala postura en la que dormí. Bajé la mirada hacia Mercy, su carita seguía pegada a mi brazo, el cabello revuelto pegado a su mejilla, húmedo por las lágrimas que había derramado hasta quedarse dormida. Le acaricié el cabello despacio, tragándome la amargura que seguía atorada en mi pecho. Unos golpes en la puerta me sobresaltaron. Me puse rígida, temiendo por un instante que fueran Darien o Irene, que hubieran venido a arrastrarnos de vuelta solo para humillarnos otra vez. Pero cuando el señor Harris asomó la cabeza, sentí un alivio recorrerme entera. «Buenos días», Odeline dijo, con una voz firme pero amable. Ayer, justo antes de que la tormenta empeorara, alcanzó a llegar el correo. Pensé que querrías esto. Extendió un sobre grueso hacia mí. Mi nombre estaba escrito con letra clara al frente del sobre. Fruncí el ceño. ¿Quién me estaría mandando correspondencia? El señor Harris se encogió de hombros. Parece oficial. Es de un despacho de abogados en la ciudad. Dudé antes de tomarlo. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello. El peso del sobre me decía que no era una simple factura más. Adentro había una carta impresa en un papel grueso, del que todavía olía un poco a tinta y formalidad. Mis ojos corrieron por la primera línea y el aire se me atoró en la garganta. «Mamá», susurró Mercy, incorporándose al notar el cambio en mi expresión. Traté de mantener firme la voz. Es de un despacho de abogados. Me piden que vaya a la oficina. Algo sobre un testamento, sus ojitos se abrieron de par en par. ¿Un testamento como dinero? Negué rápido con la cabeza, sin querer darle falsas esperanzas. Debe ser un error. Seguramente lo es. Pero en el fondo, una chispa diminuta de curiosidad y algo más, algo que no había sentido en semanas, empezó a encenderse. Más tarde esa mañana, el señor Harris insistió en llevarnos a la ciudad. Las calles seguían cubiertas de hielo, pero dijo que no era seguro que Mercy y yo viajáramos solas. Todo el camino no pude dejar de mirar aquella carta, preguntándome si se trataba de una broma cruel o de otra manera en la que la vida quería recordarme lo invisible que me había vuelto. Cuando por fin llegamos, la oficina era tranquila y cálida, con un ligero olor a cuero y café. Un hombre mayor, vestido con un traje gris, se levantó en cuanto entramos. Tenía una calma en su manera de estar, esa presencia que hacía que uno pusiera atención incluso antes de que hablara. «¿La señora Kroll?», preguntó. Sí, contesté, con la voz quebrada. «Soy el señor Turner», dijo, extendiéndome la mano. «Por favor, tome asiento. Tenemos asuntos importantes que tratar». Avancé con la silla de ruedas hasta su escritorio, mientras Mercy se aferraba con fuerza a la manga de mi abrigo. El señor Turner abrió una carpeta y deslizó un documento hacia mí. Su voz era firme, pero con un tono casi suave. Su difunto tío Arthur la nombró única heredera de su patrimonio. El valor total supera los $100 millones. Por un instante, las palabras no tuvieron sentido. Parpadeé, convencida de que había escuchado mal. ¿100 millones? Así es, confirmó él. Pero hay una condición. No debe revelar esta herencia a nadie, ni siquiera a su familia más cercana, durante 6 meses. Si no logra mantenerlo en secreto, todo el patrimonio pasará a otra parte.
Sentí un vacío en el estómago. La imagen de la cara de Darien, fría, cruel, diciéndome que yo no era nada, cruzó por mi mente. Si él llegaba a enterarse. Mercy se inclinó hacia mí y susurró. «Mamá, ¿es de verdad?» Apenas pude responder, pero el señor Turner continuó. «Es real. Los fondos permanecerán resguardados hasta que se cumpla el plazo. Mientras tanto, nosotros nos encargaremos discretamente de sus gastos y vivienda». ¿Comprende la importancia de la confidencialidad, señora Kroll? Asentí despacio, con el pulso retumbando en mis oídos. Sí, la entiendo. Al salir de la oficina, un auto negro y elegante nos esperaba para llevarnos de regreso. Mercy me miró con una esperanza cautelosa en los ojos. Por primera vez en semanas, me permití apretar su mano y susurrarle. Tal vez sí vamos a estar bien. Pero, en el fondo, sabía que esto apenas era el comienzo. Esa noche, el departamento se sentía más frío de lo normal, aunque el calentador golpeaba y resonaba a través de las viejas tuberías. Quizá no era la temperatura. Quizá era el silencio. Había pasado una semana desde aquel día en la oficina del señor Turner, y aún seguía repasando cada palabra en mi mente. El secreto que ahora cargaba pesaba más que la propia silla bajo de mí. Intentaba mantener las cosas normales. Mercy y yo habíamos encontrado una rutina tranquila, yo moviéndome entre la estufa y la mesa pequeña donde ella hacía la tarea. Había empezado a vender panadería en línea, solo lo suficiente para cubrir lo básico sin levantar sospechas. Galletas, país, panes, cosas que olían a consuelo aunque nada se sintiera estable. Darien, curiosamente, se había mostrado atento. Llegaba más temprano a casa. Preguntaba si necesitaba algo. Incluso, una noche, le dio un beso en la frente a Mercy. En apariencia, debía ser reconfortante, pero en el fondo yo sabía la verdad. El hombre que nos había arrojado a una tormenta de nieve no cambiaba de un día para otro. Esto era otra cosa. Algo calculado. Era tarde, mucho después de que Mercy se había quedado dormida, cuando escuché voces afuera, en el pasillo. Al principio pensé que eran los vecinos, pero el murmullo grave de la voz de Darien me apretó el pecho. Avancé despacio hacia la puerta, cuidando de no despertarla. Ya no es la mujer con la que me casé, dijo Darien. Su voz era baja, pero filosa, cortando el silencio. Ya no puedo con esto. Ella es diferente. El aire se me atoró. No estaba solo. Una risa suave le respondió, una que reconocí demasiado bien. Rachel. Rachel Mathers, mi amiga desde la universidad. La que llegó con vino cuando nació Mercy. La que alguna vez recibió mis secretos como si fueran suyos. Escuchar su voz ahora fue como sentir un cuchillo girando dentro de mí. Te mereces algo mejor, susurró Rachel. Ya cargaste con esto demasiado tiempo. Me incliné más cerca, la mano apretando con fuerza la rueda de mi silla. A veces me pregunto cómo le hace para sobrevivir, siguió Darien. No tiene nada. Y de repente, todo parece más fácil. No cuadra, respondió Rachel, casi en un susurro cargado de curiosidad. ¿Crees que está escondiendo algo? El pecho me ardía. Me rodeaban como buitres. Retrocedí antes de que un ruido me delatara, con el corazón golpeando tan fuerte que juraba que podían oírlo. Regresé a la recámara en silencio, me quedé en la oscuridad y pasé la noche entera mirando el techo, sin pegar un ojo. A la mañana siguiente, unos golpes en la puerta me sacaron de un sueño inquieto. Mercy todavía dormitaba, así que fui yo quien abrió. Ahí estaba, Rachel. Sonreía demasiado dulce, mientras sus ojos recorrían el departamento como si estuviera tomando nota de cada detalle. Pensé en traerte café, dijo, entrando antes de que pudiera responder. Debes estar agotada. Forcé una sonrisa. Qué detalle de tu parte. Dejó los vasos en la barra, pero su mirada se detuvo en la pila de recibos ordenados con cuidado de mi pequeño negocio de repostería. Veo que te has mantenido ocupada, comentó con tono casual. Hago lo que puedo. Tomó un sorbo de café, observándome por encima del borde. Es que es impresionante. Después de todo lo que pasó, te ves estable,
casi como si tuvieras ayuda de alguien. Su voz sonaba ligera, pero el peso detrás de sus palabras era evidente. Estaba tanteando, investigando. Me las arreglo, respondí con calma. Mercy también ayuda. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Claro que sí. Cuando por fin se fue, solté un aire que no sabía que llevaba contenido. Fui directo a la recámara y saqué el sobre de debajo de mi almohada. Mis dedos temblaban al abrirlo de nuevo, aunque ya conocía esas palabras de memoria. No podía arriesgarme a que alguien lo encontrara. Ni Darien. Ni Rachel. Esa noche, mientras Mercy dormía tranquila a mi lado, me quedé mirando la oscuridad y susurré para mí misma. Ellos piensan que soy débil. Van a descubrir qué tan equivocados están. A la mañana siguiente todo parecía empezar de manera normal. Mercy estaba en la mesa de la cocina coloreando, mientras yo preparaba un desayuno sencillo, avena y pan tostado. Era el tipo de desayuno que llenaba la casa de calidez, aunque el aire de afuera todavía se colaba por las ventanas, mordiendo la piel. La nieve de la tormenta de la semana pasada seguía acumulada en los techos y banquetas, intacta y brillando bajo el sol pálido. Me forcé a concentrarme en el ritmo de la cuchara raspando la olla de avena, en ese sonido simple que me ayudaba a no pensar en lo que había escuchado la otra noche. Pero la inquietud seguía colgando sobre mí, como una sombra que no se iba. Entonces lo vi. Darien entró a la cocina, tallándose los ojos todavía con sueño. Y fue ahí cuando mi mirada se detuvo en su muñeca. Un reloj elegante, desconocido, brillaba bajo la luz de la mañana. Yo conocía cada cosa que él tenía, la mayoría se las había comprado yo misma cuando todo era distinto. Pero ese reloj, ese no venía de mí. Papá, eso es nuevo, dijo Mercy con inocencia, señalando con su crayón. ¿De dónde lo sacaste? Darien sonrió con suficiencia, mirándome como si quisiera que yo lo viera, que notara ese brillo. Un regalo, respondió con fingida casualidad, mientras se servía café. Algo dentro de mí se tensó como un resorte. Alejé mi silla de la estufa y lo encaré directo a los ojos. ¿Es de ella? Él no se inmutó. Ni siquiera intentó mentir. Solo se encogió de hombros, la sonrisa burlona pegada a la cara. Tal vez sí. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Odeline? Mercy se quedó helada, el crayón resbalando de sus dedos. Sentía sus ojos sobre mí, esperando que me derrumbara como siempre, que me tragara las palabras para mantener la paz. Pero no lo hice. Con el corazón golpeando contra el pecho, mantuve la voz firme. Ya ni siquiera intentas ocultarlo. Darien se recargó contra la barra, girando su taza de café con lentitud, disfrutando de su pequeño espectáculo. Luego se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en una cuchilla contra mi oído. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir sin mí? No eres nada sin este techo sobre tu cabeza. Firma lo poco que te queda, o me voy a encargar de que tú y esa niña terminen en la calle. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Pero no le iba a dar el gusto de ver miedo en mí. Sabía exactamente lo que buscaba, mi silencio, mi obediencia. Amenazando a tu propia esposa frente a tu hija, le dije en voz baja. ¿Eso es lo que eres ahora? Sus ojos se entrecerraron, la mandíbula dura. No me provoques, Odeline. Te vas a arrepentir. Lo miré directo, sin parpadear. Si me vuelves a echar, Darien, el que se va a arrepentir eres tú. Más de lo que te imaginas. Por un instante, su sonrisa arrogante se tambaleó. Luego soltó una risita por lo bajo, como si me desechara, como si yo fuera una niña que no sabía su lugar. No tienes nada, Odeline. Nada. Se fue de la cocina, sus pasos alejándose por el pasillo. Mercy corrió hacia mí, apretando mi brazo con sus deditos temblorosos. Mamá, susurró, con los ojos enormes de preocupación. Le sonreí a la fuerza, peinándole el cabello hacia atrás. Está bien, mi amor. Yo nos tengo. Pero más tarde, cuando me metí a la recámara y cerré la puerta detrás de mí, las manos me temblaban al deslizar el sobre de nuevo bajo la almohada. El pulso no se me calmaba. Lo presioné con la palma, murmurando al silencio.
Ellos creen que me quebraron. No tienen idea de lo que viene. Esa noche, acostada bajo el tenue resplandor del farol de la calle que se filtraba entre las persianas, traté de controlar la respiración. Pero mi mente no dejaba de repetir sus palabras, el brillo de ese reloj, la crueldad en su voz. Y entonces, justo cuando mis ojos empezaban a cerrarse, mi celular se encendió sobre el buró. Un mensaje. Uno que lo cambiaría todo. La pantalla iluminaba la oscuridad, las palabras grabándose frente a mí. No confíes en él. Vete en silencio. Ahora mismo. Sentí el pecho apretarse y me enderecé en la cama, el viejo colchón crujiendo bajo mi peso. Mercy dormía profundamente a mi lado, su manita enroscada contra mi brazo, el suave subir y bajar de su respiración marcando un ritmo tranquilo en medio del silencio. Por un momento pensé en borrar el mensaje. Fingir que había sido un error. Fingir que la vida podía volver a lo que era antes. Pero, en el fondo, sabía muy bien que no existen coincidencias así. Lo leí de nuevo, con los dedos temblando. Sin nombre, sin un número conocido, solo una advertencia. Me quedé mirando la puerta, medio esperando que Darien entrara de golpe, aunque sabía que estaba dormido en la otra habitación. Mis pensamientos iban a mil. ¿Quién me lo mandaría? ¿Cómo sabía? ¿Y por qué justo ahora, después de todo lo que ya había aguantado? Para la mañana, ya había tomado una decisión. Si alguien se había arriesgado a mandarme un mensaje así, no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Para mantener la calma, le dije a Mercy que íbamos a desayunar algo especial, algo que no hacíamos desde hacía meses. Sus ojitos se iluminaron al instante mientras se ponía las botas y la bufanda rosa con corazoncitos bordados en la orilla. Sonreí con su entusiasmo, aunque el estómago me daba vueltas. Las calles de nuestro pueblo en Minnesota seguían cubiertas de nieve, aunque las máquinas habían abierto carriles estrechos entre lo blanco. Avancé despacio con la silla por la banqueta limpia, mientras Mercy brincaba adelante, tarareando bajito, su aliento formándose en nubecitas en el aire helado. Mi vecina, la señora Harris, saludó desde su porche, con una expresión cálida pero curiosa. Le devolví el saludo con una sonrisa forzada. El café que escogimos estaba en una esquina de la calle principal, con ventanales grandes empañados por el calor de adentro. El olor a café y a pan recién horneado nos envolvió apenas cruzamos la puerta, como un abrazo que no sabía cuánto necesitaba. Encontramos una mesita pequeña al fondo. Mercy se entretenía con un panqué de arándanos mientras yo no dejaba de voltear hacia la puerta, el corazón acelerándose con cada campanilla cuando alguien entraba. Entonces lo vi. Michael Lanny. Parpadeé 2 veces, asegurándome de que fuera él de verdad. Claro, se veía más grande, con mechones grises entre el cabello que antes era oscuro y unas líneas finas marcándole alrededor de los ojos. Pero era Michael, mi amigo de la infancia, el mismo chico que corría conmigo colina abajo detrás de la casa de mi abuela. Se acercó despacio, como si dudara de que lo quisiera recibir. Odeline dijo en voz baja, jalando la silla frente a mí. No pude esconder la sorpresa en mi voz. Michael, han pasado años. Demasiados, respondió, y luego volteó a ver a Mercy. Se parece a ti cuando éramos niños. Mercy sonrió tímida y enseguida regresó su atención a su panqué. Michael se inclinó hacia adelante, bajando el tono de su voz. Yo fui quien mandó el mensaje. Me quedé helada, el aire atorado en mi pecho. ¿Por qué? Porque estás en peligro, dijo directo, sin rodeos. Trabajo ahora en el juzgado. Hace unos días vi a Darien y a Rachel, creo que así se llama, en la oficina de registros. Estaban intentando meter papeles a tu nombre. Firmas falsas. Si esos documentos hubieran pasado, ellos tendrían control de tus cuentas. El estómago se me desplomó. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Ellos no me vieron, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que advertirte. La cafetería pareció cerrarse sobre mí, el murmullo de voces transformándose en un zumbido lejano. Recordé las amenazas de Darien, el brillo del reloj en su muñeca, la sonrisa fingida de Rachel, la manera en que me había estado tanteando con preguntas apenas unos días antes. Todo encajaba.
Michael extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su toque era firme, me anclaba. Si no actúas ya, él te va a dejar sin nada. No lo permitas. Sentí las lágrimas punzar en mis ojos, pero las contuve. No era momento para mostrar debilidad. Pensé en Mercy, en el miedo en sus ojos cuando Darien nos aventó a esa ventisca. En la herencia que juré mantener en secreto. Y por primera vez en meses, sentí algo más fuerte que el miedo. Determinación. Apreté la mano de Michael, mi voz firme. Entonces es momento de dejar de ser su víctima. Él asintió, su expresión decidida. Bien. Tienes más fuerza de la que crees. Al salir de la cafetería, el aire frío de la mañana se sentía distinto, cortante, vivo, como un llamado a pelear. Avancé en mi silla, con Mercy saltando feliz a mi lado, sin imaginar la tormenta que aún se gestaba fuera de su vista. Esa noche, mucho después de que Mercy se quedara dormida, me quedé sola en el silencio del departamento. La luz de mi celular brillaba en la oscuridad, mientras las palabras de Michael giraban una y otra vez en mi mente. Y tomé una decisión, una que cambiaría el rumbo de todo. Después de que Michael se despidió, su advertencia seguía retumbando en mis oídos. Me quedé despierta, mirando el techo agrietado de mi cuarto. La respiración suave de Mercy era lo único estable en mi mundo, y eso bastaba para evitar que me desmoronara. Susurré otra vez para mí misma. Esta vez no. 2 mañanas después, me arropé bien, envolviendo una bufanda gruesa en mi cuello y bajándome el gorro de estambre hasta la frente. Michael había aceptado reunirse conmigo en el juzgado para mostrarme los archivos. Le dije a Mercy que después pasaríamos a la biblioteca, para que no sospechara nada. Ella deslizó su manita en la mía, sus mejillas rosadas por el frío mientras caminábamos juntas la corta distancia. El juzgado se levantaba imponente frente a nosotras, alto y gris contra el cielo invernal. El estómago se me apretó. La última vez que había estado ahí fue para firmar los papeles de adopción cuando Mercy nació. En ese entonces, Darien me sostenía la mano como un compañero que prometía para siempre. Ahora, ese recuerdo se sentía como una cruel burla. Michael nos esperaba en la entrada, el rostro serio. Mantente cerca, murmuró. No quiero que nadie note que estás aquí. Nos guió por un pasillo silencioso. Su gafete le permitió pasar sin problemas frente a un empleado demasiado ocupado tomando café como para fijarse en nosotros. La oficina de archivos olía a papel viejo y polvo. Michael sacó una carpeta delgada de un montón que había apartado, y me la entregó con cuidado. La abrí y ahí estaba. Mi nombre escrito en documentos que jamás había firmado. El aire se me atoró en la garganta. La firma era pulcra, calculada. Una imitación tan perfecta que me recorrió un escalofrío. Están intentando transferir la propiedad de tus cuentas, susurró Michael. Si esto hubiera pasado, te quedabas sin nada. Apreté la carpeta, las manos temblándome. ¿Qué tan cerca estuvo? Demasiado, respondió en voz baja. Pero logré detenerlo. Tienes que protegerte, Odeline. Mercy me jaló la manga, sus ojotes llenos de preguntas. Le sonreí a la fuerza y le acaricié el cabello. Solo son cosas aburridas de adultos, mi amor. Ella asintió, aunque pude notar que comprendía más de lo que aparentaba. Para cuando regresamos a casa, mi mente seguía dando vueltas. Escondí la carpeta bien al fondo, debajo de los libros de la escuela de Mercy. Sabía que a Darien jamás se le ocurriría buscar ahí. Aún no tenía un plan, pero había algo claro, no podía dejar que ganara. Esa tarde escuché la puerta principal azotarse. Los pasos pesados de Darien retumbaron en el departamento, y Rachel venía detrás de él, su perfume penetrante llenando el aire. Mercy se quedó paralizada junto a la mesa de la cocina, apretando su lápiz como si la tarea pudiera protegerla de lo que venía. Los labios de Darien se curvaron en una sonrisa burlona. En su muñeca brillaba el mismo reloj que había notado días atrás. Lo golpeó con los dedos, como presumiéndolo. ¿Te gusta? Rachel tiene buen gusto. El estómago se me revolvió. Así que es verdad, dije con voz pareja, aunque el corazón me latía desbocado. Ya ni siquiera finges.
Él se recargó en el mostrador, los ojos fríos. ¿Fingir? Ya terminé de fingir. No eres la mujer con la que me casé. Ahora no eres más que una carga. La voz de Rachel se metió como veneno. Odeline, no hagas esto más feo. Piensa en Mercy. Ella no necesita ver a su madre luchar más de lo que ya lo hace. Apreté con fuerza las llantas de mi silla, obligándome a mantenerme firme. ¿Y tú qué haces aquí, Rachel? Darien sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo aventó sobre la mesa. Un nuevo acuerdo para tu atención médica. Fírmalo y seguirás estando cuidada. ¿Te niegas? Se inclinó lo suficiente para que pudiera sentir el frío de su aliento. Entonces me aseguraré de que tú y esa niña se queden sin nada. Mamá, la voz de Mercy tembló. Clavé mis ojos en los de Darien, sin retroceder. Si me vuelves a echar, Darien, lo vas a lamentar más de lo que imaginas. Por primera vez, vi una chispa de duda cruzar por su rostro. Rachel la borró enseguida con una carcajada aguda. Tic-tac, Odeline. Siempre ganamos nosotras. Salieron, y el portazo retumbó por todo el departamento. Mercy corrió a mis brazos, las lágrimas rodándole por las mejillas. La apreté contra mí, susurrando palabras tranquilas aunque mi propio corazón golpeaba con fuerza. Cuando al fin el departamento quedó en silencio, me metí a la recámara, cerré la puerta y dejé que el silencio me envolviera. Toqué la carpeta escondida bajo los libros de Mercy y susurré. El golpeteo empezó antes de que saliera el sol. Me desperté de golpe, el corazón ya acelerado, y Mercy se removió a mi lado. El eco de los puños contra la madera sonaba como truenos en nuestro pequeño departamento. Me deslicé hasta la puerta en la silla, atrayendo a Mercy hacia mí. Al abrir, estaba ahí el señor Harris, el casero. Sus hombros caídos como si el sobre que traía en las manos pesara más de lo que podía soportar. Lo siento, Odeline susurró, metiendo el sobre en mi mano. Sus ojos se movieron nerviosos hacia el pasillo. Movieron sus influencias. No tuve elección. Mercy se asomó detrás de mí, la voz quebrada. ¿Qué es, mamá?, preguntó. No quería responder. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre. El estómago se me fue al suelo. Un aviso de desalojo. Con efecto inmediato. La nieve golpeaba las ventanas detrás de él, y el viento helado que se colaba por la puerta me mordía la piel. El señor Harris evitó mirarme. Tienen hasta el mediodía, dijo en voz baja. Lo siento. Luego se dio la vuelta y se fue, sus botas crujiendo sobre el pasillo helado. Cerré la puerta con una mano temblorosa, apretando el papel como si pudiera deshacerse si lo soltaba. El rostro pequeño de Mercy buscaba en el mío una seguridad que no tenía. ¿Nos vamos a ir?, preguntó, con la voz quebrada. Me obligué a sonar tranquila, aunque el pánico me arañaba el pecho. Vamos a empacar lo que podamos, mi vida. Todo va a estar bien. Nos movimos rápido. Metí lo poco que teníamos en bolsas, ropa abrigadora, unas cuantas fotos familiares, los libros de la escuela de Mercy. Mi silla me hacía más lento, cada movimiento pesado, pero Mercy trabajaba a mi lado, con lágrimas que se le congelaban en las mejillas mientras cargaba montones de cosas hasta la puerta. El ruido de motores afuera me hizo detenerme. Miré por la ventana empañada. Un camión de mudanza estaba en el estacionamiento, hombres con abrigos gruesos descargaban contenedores vacíos. El estómago se me cerró cuando vi la camioneta negra de Darien estacionada detrás. Segundos después, la puerta se abrió de golpe. Darien entró con paso firme, Rachel justo detrás, los labios curvados en una sonrisa filosa como cuchilla. Darien ni se molestó en tocar. Miró las bolsas listas y luego me miró a mí. Ya se van, dijo con burla. Bien, nos ahorran tiempo. En su muñeca brillaba el mismo reloj, el regalo de Rachel. Jaló la manga para lucirlo más, como si quisiera clavar el cuchillo más hondo. Mercy dio un paso al frente, abrazando con fuerza a su muñeca. Papi, por favor, no hagas esto. Él apenas la miró. Algún día lo vas a entender, niña. Tu mamá ya es un estorbo.
Las palabras dolieron más que la corriente helada. Apreté las manos contra mi silla para mantenerme firme. Ya me quitaste todo, dije con la voz baja. ¿Qué más quieres? Rachel se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Todo. Ese es el punto. Los de la mudanza empezaron a sacar nuestras cosas, aventándolas sin cuidado sobre la nieve. Una de las bolsas se reventó y los libros de la escuela de Mercy se regaron por los escalones helados. Ella soltó un gemido y se apresuró a recogerlos, sus manitas temblando. Avancé con la silla, el corazón latiéndome con fuerza. Palto. Esas son sus cosas. Darien solo se burló. No van a importar a dónde van. Mercy cayó de rodillas, abrazando sus libros contra el pecho. Por favor, suplicó, la voz quebrada. No nos saquen. Rachel sonrió con desprecio, se acercó y empujó a Mercy con tanta fuerza que la tiró en la nieve. Lárguense, ratas asquerosas, escupió. Las cortinas de los vecinos se movieron. Rostros aparecieron tras las ventanas, mirando pero sin hacer nada. Su silencio pesaba como plomo. Todo mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la rabia ardiendo en mis venas. Me acerqué, alcé a Mercy y la senté en mi regazo, cubriéndola con mis brazos. Su cuerpecito se pegó al mío, empapando mi abrigo con lágrimas. Le susurré al oído, calmándonos a las dos. Vamos a sobrevivir. Ellos no van a ganar. Darien se inclinó, los ojos fríos como acero. Nosotros siempre ganamos, Odeline. Siempre, respondí, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Pero esta vez no. Mi voz salió tranquila, firme, aunque mi corazón se sacudía en el pecho. Los de la mudanza terminaron y azotaron la puerta tras de sí. Nos dejaron en el frío brutal, nuestras cosas tiradas en la nieve como si fueran basura. Apreté a Mercy contra mí y miré la tormenta arremolinándose afuera. Ellos piensan que esto es el final, susurré, pero apenas es el comienzo. Esa misma noche abrí el cajón del escritorio y saqué la evidencia que podía destruirlos. Mis dedos rozaron los bordes helados de los documentos que había escondido bajo los trabajos de la escuela de Mercy. Afuera, la tormenta sacudía las ventanas, pero las hojas en mis manos pesaban más que el viento aullando. 2 días después, me encontré rodando por el vestíbulo de la oficina del licenciado Turner. Mercy caminaba en silencio a mi lado, con su pequeña mano enguantada aferrada al descansabrazos de mi silla de ruedas. Había dejado de preguntar por qué hacíamos todo aquello. Sus ojos grandes y atentos decían que entendía más de lo que yo hubiera querido. El licenciado Turner nos recibió con esa calma autoritaria que solo da la experiencia. Su oficina olía levemente a cuero y café, los estantes estaban llenos de tomos gruesos que parecía que no se habían movido en años. Me indicó que colocara los documentos sobre su escritorio. Los puse con cuidado. Me los deslizaron bajo la puerta hace unos días, expliqué. Quieren que firme algo. Ni siquiera me detuve a revisar la firma. Él se acomodó los lentes y revisó los papeles con atención. Después de un momento levantó la mirada, la mandíbula tensa. Esto no es solo descuido, Odeline. Esto es un delito. Falsificaron tu nombre en documentos que les darían control sobre tus finanzas. Las palabras me calaron como hielo. Pero en vez de miedo, sentí una oleada de determinación. Mercy se inclinó hacia adelante, tímida. ¿Eso significa que no pueden quitarnos la casa, licenciado Turner? Él le sonrió con suavidad, luego me miró de nuevo. Tienes más poder aquí del que imaginas. Mañana mismo presentaremos una orden judicial. Para cuando Darien intente moverse de nuevo, la ley ya estará en su camino. Por primera vez en semanas, vi un destello de esperanza en los ojos de Mercy. 2 mañanas después, entré rodando al vestíbulo del juzgado con el licenciado Turner a mi lado. Michael Lane estaba de pie a unos metros, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie se acercara demasiado. Mercy se sentaba en una banca cercana, abrazando a su muñeca, sus piernas colgando con un vaivén nervioso. Darien y Rachel ya estaban ahí. Rachel me recorrió con la mirada de arriba abajo con una sonrisa burlona, como si ya hubiera ganado algo solo con presentarse. Darien cruzó los brazos,
su voz cargada de desprecio. ¿De veras crees que alguien te va a creer, Odeline? Mírate. Estás desesperada, patética. Todos aquí lo saben. Rachel se inclinó hacia él, lo bastante fuerte para que otros le escucharan. Está delirando, no es más que un estorbo. Me ardieron las mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Despacio, saqué los documentos de mi bolso y los puse extendidos sobre la mesa entre nosotros. Curioso, ¿no creen?, dije, con la voz firme. Mi firma se ve perfecta, tomando en cuenta que yo jamás firmé esto. El murmullo en el vestíbulo fue inmediato. Podía sentir las miradas clavadas en nosotros desde todos los rincones. La expresión altanera de Darien se desmoronó, sus labios se apretaron al recorrer los papeles con los ojos. El rostro de Rachel perdió el color, sus dedos se movían nerviosos a un costado. El licenciado Turner se inclinó hacia adelante, su voz clara y firme. Esto es falsificación evidente. Ya presentamos cargos por fraude y falsificación. El tribunal se encargará del resto. Unas exclamaciones recorrieron la sala. La cara de Darien se puso pálida, su seguridad hecha trizas. Escuché el susurro apenas audible de Rachel. Esto no puede estar pasando. Me incliné hacia adelante, mirando fijo a Darien a los ojos. Hubieras acabado conmigo desde el principio, Darien. Porque ahora lo tengo todo. Él apretó la mandíbula, pero por primera vez no tuvo respuesta. El alguacil empezó a llamar nombres al fondo, pero en ese instante todo el juzgado parecía haberse detenido. Vi el asombro en su rostro, la certeza de que su juego había terminado. Entre murmullos y miradas, giré mi silla hacia Mercy, quien corrió y me abrazó con fuerza. Le di un beso en el cabello, susurrándole. Vamos a estar bien. Pero esa noche, mientras la nieve caía afuera, por fin abrí el sobresellado de la herencia de mi tío. El papel se sentía delicado entre mis dedos, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Desdoblé la carta despacio, leyendo unas palabras que se borraban entre mis lágrimas. Siempre fuiste más fuerte de lo que ellos creyeron, comenzaba. Este regalo no es solo para ti, sino también para quienes vas a ayudar. Úsalo para construir la vida que mereces y nunca lo olvides. Eres más de lo que cualquiera diga que eres. Apreté la carta contra mi pecho, con la respiración temblorosa. Por primera vez en tanto tiempo, no me sentí rota. Me sentí elegida. 6 meses después, el crudo invierno de Minnesota por fin había cedido. El sol se filtraba entre las nubes, calentando las banquetas afuera de mi panadería recién renovada. El aroma de pan recién horneado y roles de canela se escapaba hacia la calle mientras los vecinos se reunían, sonriendo y aplaudiendo. Una gran cinta roja cruzaba las puertas de la panadería, lista para ser cortada. Mercy estaba junto a mí, su rostro iluminado de emoción. Sostenía con ambas manos las enormes tijeras mientras yo las guiaba desde mi silla. Michael Laney permanecía detrás de nosotras, su presencia tranquila como siempre. El licenciado Turner, digno como de costumbre, me ofreció una leve inclinación de cabeza a modo de ánimo. Cuando la cinta cayó, estallaron los aplausos. Mercy chilló de alegría y me rodeó con sus brazos. Reí, una risa auténtica, profunda, que salía desde el fondo de mí. No era solo una panadería. También era una pequeña fundación comunitaria, un lugar donde familias en apuros podían encontrar calor, comida y dignidad. Era todo lo que alguna vez soñé cuando sentía que nadie me veía. Más tarde, esa misma tarde, cuando la multitud se fue disipando y los hornos zumbaban en la parte trasera, me metí a mi oficina y volví a leer la carta. Las palabras de mi tío me envolvieron como una cobija. Siempre fuiste más fuerte de lo que ellos creían. Susurré bajito. Gracias mientras una lágrima me rodaba por la mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Justo cuando guardaba la carta de nuevo en el cajón, la campanita sobre la puerta de la panadería sonó. Me giré y ahí estaban Darien y Rachel. Ya no se parecían en nada a la pareja engreída y pulida que alguna vez conocí. El traje de Darien le colgaba flojo, su rostro lucía pálido y demacrado. El cabello de Rachel estaba descuidado, sus ojos se movían nerviosos, como temiendo que alguien los echara antes de poder hablar.
Lo hemos perdido todo, dijo Rachel, con la voz quebrada. Por favor, un poco de ayuda. La mandíbula de Darien se tensó, su amargura cortando incluso en medio de la desesperación. Nos lo debes, Odeline. Sin mí, no serías nada. La panadería quedó en silencio. Incluso los niños de la mesa del fondo dejaron de murmurar. Avancé despacio con mi silla, sintiendo cada mirada puesta en mí. Mi voz salió firme, tranquila. Me dejaste cuando no tenía nada. Me llamaste una carga muerta. Y ahora tengo más de lo que tú podrías imaginar. Me detuve, mirándolo directo a los ojos. Pero no recibirán nada de mí. El labio de Rachel tembló. El rostro de Darien se encendió de furia, sus puños cerrándose a los costados. La seguridad, ya avisada por Michael, se acercó. Sin una palabra más, los escoltaron hacia afuera. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos retumbó más fuerte que cualquier portazo que hubiera escuchado antes. Mercy corrió a mis brazos, su cuerpecito temblando. Lo lograste, mamá. De verdad lo lograste. Le besé la coronilla. No, mi amor. Lo logramos juntas. Poco a poco, la panadería volvió a llenarse de risas, el olor a pan recién horneado mezclándose con el murmullo de las voces. Michael se acercó y puso una mano suave en mi hombro. Esto apenas es el comienzo, Odeline. Asentí, dejando que mi mirada recorriera la sala, familias, niños, rostros llenos de esperanza. Mis cicatrices siempre estarían conmigo, pero por primera vez no me avergonzaban. Eran la prueba de que había sobrevivido. Y ahora estaba viviendo. Al contemplar esas caras iluminadas por la esperanza, entendí que ya no se trataba solo de sobrevivir. Era, por fin, de vivir de verdad.